Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en este su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyendo en el capítulo 5 del libro de los Hechos, del 1 al 42. Vamos. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera, de pie, ante las puertas. Mas cuando abrimos,
a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamados a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. Este capítulo 5 de los Hechos, hermanos y amigos, relata la historia de Ananías y Zafira. Y dice que Ananías era un hombre que tenía una propiedad, y él vendió la propiedad, la heredad que tenía, y juntamente con su esposa acordaron separar un dinero para ellos, y no como todos estaban dando de lo que vendían el completo dinero a los apóstoles para que ellos dieran a los necesitados, y todos comían y tenían, todos los que tenían necesidad podían cubrir sus necesidades con la bendición que todos aportaban. Pero eso no fue así. Dice que él vendió esta propiedad a más dinero, pero él reportó otra cantidad. Dice que se presenta delante de Pedro, y Pedro, como el Espíritu ya le había revelado, hermanos, le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad?
Mire qué tremenda cosa, hermano, porque la palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y mire qué tremenda cosa lo que pasa con este hombre aquí. Dice que le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire qué tremenda cosa. Y dice, hermanos, que en ese momento Ananías cae muerto. Imagínense qué tremenda la presencia y el poder de Dios. Y él por lo que había hecho en desobediencia, el Señor lo fulminó ahí mismo. Él cayó muerto, hermanos. Cosa tremenda. Miren nomás. Y dice que los jóvenes que estaban ahí, pues ellos envolvieron el cuerpo y lo sacaron y lo fueron a sepultar, ¿verdad? Y pasan, hermano, pasan 3 horas de que eso suceda. Y la mujer, Zafira, entra, ¿verdad? Donde estaban los apóstoles. Ella entra como si nada, hermanos. Ella no sabía lo que estaba sucediendo, lo que había, tremenda cosa que había pasado ahí. Y ella entra y Pedro, en su misericordia y su bondad que le daba al Señor, hermano, todavía Él le da la oportunidad a ella también de redimirse. Mire, hermano, y le dice, ¿vendiste la heredad en tanto? Sí, en tanto, dijo ella. O sea, ahí la mentira inmediatamente. Y él le dice, pues, le dice, a la puerta están los jóvenes que acaban de sacar el cuerpo muerto de tu esposo y te van a sacar a ti también. Y en eso, pum, cae, hermanos, cae muerta la mujer ahí nomás, por la mentira, por el engaño. Me imagino que ellos definitivamente no tenían temor de Dios, hermanos, estaban entre la gente que servía a Dios, estaban entre los adoradores, pero siempre hay unas ovejitas negras, hermanos, que se filtran. Y cuando todos creen que están en armonía y en un mismo sentir, siempre hay gente que el enemigo usa para dañar a su pueblo, para dañar a la heredad. A veces esas, como dicen algunas manzanas podridas, siempre están en la canasta y terminan malogrando las otras, ¿verdad? Pero qué importante y necesario que nosotros sepamos que debemos tener temor de Dios. Y él dice la palabra del Señor, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mire, hermanos, por eso la palabra de Dios nos enseña que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿verdad? Ellos hallaron la muerte por su desobediencia, por su pecado, por su maldad, por endurecer su corazón, por buscar su beneficio propio. No sé, quizá ellos querían comprar otras cosas más, querían hacer otras cosas más, buscando las cosas de la carne. Pero qué tremendo que el Señor hizo justicia. Y lo hizo así, hermanos, de esa manera pública para que el resto del pueblo pudiera entender a qué Dios estaban sirviendo, con qué respeto y con qué total reverencia y santidad tenían ellos que comportarse en relación a su Dios. Y mira, hermanos, esto fue lo que sucedió con ellos, que terminaron en la muerte. Así luego dice que los jóvenes también hallaron el cuerpo de ella y la llevaron juntamente a sepultar con su marido. Y hubo mucho temor de Dios, hermanos, en ese momento entre la gente que estaba ahí, todos los que habían oído y visto estas cosas, porque se dieron cuenta qué poderoso y qué grande era la autoridad y el poder de Dios, hermanos. Y ese mismo Dios que sucedió en este lugar, esta situación con Ananías y Zafira, hermanos, es el mismo Dios que nosotros estamos conociendo, estamos sirviendo, estamos adorando. Por eso, hermano amigo, yo te pido con todo mi corazón que te mantengas en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Qué importante es que día con día nos mantengamos en santidad divina, hermanos. Dice así también, hermanos, que se sucedían muchas señales y maravillas y milagros por parte de los apóstoles, hermanos, entre todo el pueblo. Y dice que aún
la gente no se acercaba mucho a ellos por mucho respeto, por mucha reverencia, hermanos, pero el pueblo dice que le alababa grandemente, que ellos estaban viendo todo lo que estaba sucediendo, hermanos, y ellos podían ver la mano de Dios. Mire qué precioso esto, hermano. Dice la palabra del Señor, hermanos, que se aumentaba mucho el número de los seguidores, ¿verdad? Que eran hombres y mujeres. Generalmente cuando se contaba, por ejemplo, eh, cuando Jesús aumentó los panes y los peces, generalmente se contaban los hombres, sin contar hombres y mujeres, o sea que si eran 5,000, eran, me imagino que 10,000, quién sabe Dios contando más los niños y todo eso, muchísimo más. Pero aquí dice que se aumentaba más gran número, así como de hombres como de mujeres, ¿verdad? Qué precioso. Y así, hermanos, dice que aún sacaba la gente, los enfermos a las calles para que cuando pasara Pedro pudiera orar por ellos. Aún dice que la sombra de él, si pasaba por ahí, el poder tan grande de Dios podía tocarlos. Hay un corito bien precioso que dice, bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Mire qué precioso. Me acuerdo ese corito mucho. Y sí, hermanos, era porque Pedro estaba lleno del Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en su vida, y por eso él podía hacer todos estos milagros. No era porque él era un hombre como nosotros, hermanos, pero mire qué precioso cuando tú te dejas llenar del Espíritu de Dios y él comienza a usar tu vida de una manera grande y poderosa. Y cuanto más aprendas de la palabra de Dios, tú te vas a sentir que te vas a llenar más y más de Dios y va a ser una cosa sobrenatural, preciosa. Yo te lo digo porque yo desde que comencé ya un año a estudiar la palabra de esta manera, yo estoy viendo cómo su palabra se hace vida en mi vida y yo me siento con mucho, mucho gozo de poder compartir esto contigo porque es algo precioso, es algo sobrenatural. El Señor se manifiesta de una manera grande y poderosa. Dios está vivo a través de la palabra de Dios. Yo te lo digo de todo corazón porque lo estoy experimentando en mi vida. Estoy viendo todo lo que Dios está haciendo y cada vez quiero más y más de ese poder, de esa presencia, de ese amor de Jesús en nuestra vida. Y gloria sea al Señor por eso, hermanos. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Y aquí vemos, hermanos, que dice también que gente llegaba desde ciudades vecinas y venían a Jerusalén trayendo todos sus enfermos y aún personas atormentadas por espíritus inmundos, ¿verdad? Porque sabemos que el ministerio de Jesús estaba mucho basado en predicar la palabra y reprender espíritus inmundos. Y sabemos que los espíritus de enfermedad son espíritus inmundos. Todas esas cosas que vienen a la vida de un ser humano, que no vienen de parte de Dios, vienen de parte del enemigo para dañar tu vida. Pero nosotros tenemos autoridad de parte de Dios sobre el enemigo, sobre cualquier potestad o principado que se levante en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros podemos, a través del poder de Jesucristo, hacer que toda potestad del enemigo salga afuera y podemos reprender en el nombre de Jesús y podemos tomar la victoria en el nombre de Jesús. Así que yo te invito a que te llenes y apoderes de esa autoridad de parte de Dios, porque está en ti y está en mí. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes todo el poder y la autoridad de parte de Dios para hacer la voluntad de Dios en tu vida y bendecir a los demás, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y fíjate, querido hermano, lo que sigue pasando más adelante, dice que Pedro y Juan son perseguidos. Entonces sucede que el sumo sacerdote, hermanos, juntamente con los saduceos, atrapan a los apóstoles y los llevan, hermanos, a la cárcel pública, dice ahí. Pero ahora, hermanos, algo precioso sucede en este momento, hermanos. Cuando ellos están presos en la cárcel, yo me imagino que eran puertas y puertas con cerrojos, con cadenas, hermanos, o los alguaciles en una puerta, en la otra puerta, todo sellado, todo cerrado, hermanos. Y de pronto, hermanos, el ángel del Señor de noche
se les aparece y les abre la puerta de la cárcel, hermanos, y los saca directamente para afuera. Y les dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Mire qué cosa más grandiosa, hermano, y sobrenatural. Así es como Dios sigue hoy en día, hermanos, abriendo puertas a sus hijos. Cuando sientes que estás en una situación muy difícil, una situación muy dura, el Señor abrirá puertas para que tú puedas salir de esa situación, para que tú puedas salir en victoria. Dios está obrando hoy en día, así como lo hizo con los apóstoles. El Espíritu de Dios se está moviendo hoy en día en medio de su pueblo. Él es el que vive ahora con nosotros y Él abrirá esas puertas para que tu vida salga en victoria. Eso que estás pasando tú en este momento, Dios lo sabe y lo conoce. Solo tienes que confiar con todo tu corazón y con toda tu mente en el Señor. Y el Señor te dará la victoria. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mira, hermanos, qué precioso. Y dice la palabra del Señor que esa mañana, hermanos, ellos estaban en el templo predicando la palabra, enseñando. Y de pronto el sumo sacerdote llega, ¿verdad? Y comienza a tomar cartas en el asunto con el concilio. Ellos van entonces ya a ver qué van a hacer con ellos y van a buscarlos a la cárcel. Y los alguaciles se dan cuenta que ellos han pasado todas las puertas, todo está sellado, todo está con candados, con rejas, quizá con cadenas. Los alguaciles están parados con sus armas al costado, hermanos. Y cuando ellos abren la primera puerta y la segunda puerta, hermanos, se van dando cuenta que llegan a la tercera puerta y ahí, hermanos, podemos ver que no había nadie, hermanos. Entonces ellos salen pues asustados, despavoridos, no sabiendo, confundidos, hermanos, no sabiendo qué es lo que ha sucedido en ese momento y llegan donde está el principal sacerdote, ¿verdad? Diciéndoles ellos, hermanos, que no había nadie en la cárcel. Y de pronto llega una persona, dice que está por ahí cerca y aquel les dice, aquellos hombres que estaban en la cárcel, ellos están predicando en el templo. Mira, hermano, qué precioso esto, qué tremenda cosa. Y entonces los sacerdotes, pues, los jefes de la guardia y todos ellos, hermanos, yo me imagino que se enfurecieron y de pronto dicen que ellos van y los traen nuevamente, hermano. Pero dice que lo hicieron sin violencia, porque tenían miedo del pueblo. Mire qué tremenda cosa, porque yo me imagino que la multitud ya era muy grande, hermanos, y ellos estaban siguiendo, ¿verdad?, a los apóstoles, porque ellos tenían la manifestación del Espíritu de Dios, hermano, y la gente se estaba acumulando, y ya ellos tenían temor, hermano, no podían hacer mucha cosa en contra de ellos. Y dice, hermanos, que se presentaron, entonces los trajeron nuevamente, hermano, a donde ellos estaban ahí, y dice, pues entonces, hermano, que les dice, el sumo sacerdote nuevamente les dice, no nos había mandado estrictamente, dice que no enseñéis en ese nombre. Y ahora dice que toda Jerusalén ya está esparcida la doctrina que ustedes están enseñando. Y nosotros nos reclama la sangre de ese hombre, ¿verdad? Imagínense qué tremenda cosa. Ellos estaban diciendo eso, pero sabiendo que realmente la sangre de Jesús había sido derramada por sus manos, ¿verdad? Por lo que ellos mandaron a hacer, hermanos. Mira qué cosa tremenda. Y en eso Pedro le responde, hermano, y él les dice a ellos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, hermano, ahí él estaba hablando con la pura verdad, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios y él estaba en lo correcto, hermano. Él estaba en lo correcto, él sabía lo que estaba haciendo. Y él les dice también, hermanos, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero.
A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y mira, hermano, no solo a Israel, sino que al mundo entero, porque dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron es potestad de ser hijos de Dios. Imagínense, hermano. Entonces, ese privilegio precioso que tú y yo tenemos de poder ser hijos de Dios a través de Jesucristo, a través de ese sacrificio precioso que Él hizo por todos nosotros en la cruz del Calvario, que por su amor tan grande, Él se hizo maldición por nosotros, porque en aquel entonces, hermano, en muerte de cruz era una maldición, solo los delincuentes y la gente mala era puesto de esa manera para morir de esa manera, hermanos. Mire qué tremendo. Llevó todo el peso y el pecado del mundo en esa cruz por nosotros. Mire qué precioso dice aún la palabra de Dios, que aún por sus llagas fuimos nosotros curados. Santo el Señor, hermanos, qué precioso y qué maravilloso es poder tener un Salvador, tener un libertador. Ay, Samaya, aquí, Aramazoa, hermanos, yo me gozo. No hay nada más precioso y más maravilloso que servirle a un Dios vivo, a un Dios real y verdadero, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo Pedro aquí, hermanos, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mira, hermano, qué precioso eso. Si tú tienes al Espíritu Santo es porque el Señor te ha visto obediente a su palabra, hermano. Qué precioso, qué maravilloso. Y lo más hermoso de todo, hermanos, que su palabra dice que es un regalo para toda carne. Es un regalo para todo aquel que le quiera recibir, hermano, que sienta en su corazón pedirle a Jesús, porque Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, hermano. Mira qué preciosa cosa. Y así, hermanos, sigue diciendo, en ese momento ellos se enfurecieron. Ellos querían matarle, ellos ya no sabían ya qué hacer porque estaban tan enojados, ¿verdad? Porque él estaba hablando con mucha sabiduría de parte de Dios, hermano, mucha sabiduría de parte de Dios. Y dice que en ese momento Gamaliel llama al sumo sacerdote aparte, ¿verdad? Y juntamente con los otros doctores de la ley, él les dice, ¿verdad? Varones israelitas, mira por los otros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Porque anteriormente, y voy a parafrasear un poco, dice, porque anteriormente se habían levantado Teudas, pero a pesar de que tenía muchos seguidores, también él murió, ¿verdad? Y todos se dispersaron. Así también luego más adelante dice que Judas el Galileo tuvo también su cantidad de seguidores, pero también murió y todos se dispersaron. Y les dice luego a ellos, hermanos, dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mire qué tremenda cosa. Hermanos, porque mire, Jesucristo murió, pero Él resucitó y Él estuvo 40 días apareciéndose y haciendo milagros y todo eso. Y después de eso, cuando ellos reciben los 11, el Espíritu Santo, a través del soplo que Jesús les da, antes de él partir, hermanos, ¿verdad? Dice que en ese momento, hermanos, cuando comienza ya su ministerio, Pedro, la primera vez fueron 3,000, después fueron 5,000 y eran 8,000 hermanos. O sea, lo que estaba pasando ahí era que en vez de desvanecerse todo, hermanos, seguía aumentando más y más y más, y los seguidores seguían más y más y más y más, hermano. Mire qué preciosa cosa. Así que pues ellos, Gamaliel se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo. En vez de acabarse todo con la muerte de Jesús, todo estaba comenzando y más fuerte y más fuerte y más aumentaba cada día más y más.
Entonces él se dio cuenta que eso no era del hombre, eso era de Dios. Y por eso les dice a ellos, no vaya a ser que estén yendo, tratando de luchar en contra de Dios. Mire qué tremenda cosa, hermano, mire nomás. Él se ha dado cuenta de todo eso. Pero lo que pasa luego, hermanos, es que, bueno, se ven que ellos siguen enojados, los otros, pero están de acuerdo de dejarlos ir. Pero antes de dejarlos ir, siempre les dan unos azotes, dice, ¿verdad? Los castigan y les vuelven a decir que no hablen en el nombre de Jesús, cosa que obvio ellos no iban a parar, ¿verdad? No iban a parar, porque si hubieran parado, hermanos, imagínense qué tremenda cosa. Si ellos hubieran parado, nosotros no estaríamos conociendo la palabra de Dios aquí, no tendríamos todos esos capítulos y versículos de la Biblia que escribieron esos hombres, hermanos, como testimonio. Nosotros no tendríamos la palabra de Dios. Qué cosa tremenda. Y bendito sea el Señor que ellos pasaron por todo ese sacrificio fuerte, pero fue algo súper remunerado, hermanos, porque aquí estamos nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de poder tener esta palabra. Por eso esta palabra tenemos que comerla con hambre de Dios, hermano. Esta palabra está aquí para que nosotros recibamos esa bendición que los apóstoles estaban recibiendo en aquel entonces, hermano. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo de Dios que habita ahora entre nosotros. La palabra dice que nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo de Dios, hermano. Ahora es el tiempo que te levantes y permitas que Jesús abra esa puerta para que tú puedas entrar. Jesús es la única puerta que te lleva a la salvación y a la vida eterna. Yo te voy a invitar en esta hora que si quizá nunca has oído del Señor, pero este video ha llegado a ti, o quizás tú estás oyendo y estás siguiendo este programa, bendito sea el Señor. Pero yo te voy a invitar, si en este momento tú nunca has oído de Jesús y tú sientes en tu corazón la necesidad grande de recibirle en tu vida, yo te voy a invitar en que este momento ores juntamente conmigo. Repite estas palabras. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Repite estas palabras. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pecadora, y me arrepiento. Yo sé que tú resucitaste de los muertos y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Te pido que perdones mi pecado y me ayudes a servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Entra en mi corazón y sé el dueño de mi vida. Y de ahora en adelante quiero vivir para ti. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor, bendito, bendito. Ahora voy a estar orando por todos mis hermanos y amigos que semana a semana me acompañan en este programa y juntos podemos escudriñar las escrituras y aprender de esa maravilla preciosa que es la palabra de Dios. Vamos orando. Padre Celestial, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que han visto en su corazón de buscar tu rostro, Padre. Yo te pido, Señor, que bendiga a sus familias en ellos representados y que seas tú dándoles una nueva porción fresca de tu Espíritu Santo, que seas tú llenando sus vidas, Señor, y llenando su corazón de tu presencia cada día, Señor, dándoles nuevas fuerzas como las del águila, Señor, ayudándolos, Señor, incentivándolos en todo lo que hagan, Señor, para que ellos lo hagan como para ti, con todo su corazón, Padre, y ayúdalos a poder siempre seguir amándote y adorándote en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. La palabra de Dios nos enseña que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por eso el Señor está regocijándose allá en el cielo con los ángeles, porque tú has hecho la mejor decisión de tu vida.
Por eso desde la distancia te doy un abrazo fuerte, fuerte y te bendigo en el nombre de Jesús. Y te invito también para que te inscribas en mi programa, para que puedas tener mucho material. Si chequeas en mi comunidad, aparte que dice My Community, vas a encontrar mucho material de gran bendición para tu vida que te va a ayudar a crecer espiritualmente. Hay películas cristianas, hay música para adorar a Dios, hay testimonios, hay libros, mucho, mucho material precioso que he encontrado de lo mejorcito de YouTube para ti. Así que ya sabes, y también si este video ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que lo compartas con amigos, vecinos, compañeros de trabajo, cualquiera que tú sientas en tu corazón de poder bendecirle, compártelo, compártelo, amigo hermano, porque yo sé que el Señor va a bendecir a esa persona de una manera grande, porque Dios está en medio nuestro y Él quiere que tú seas también un canal de bendición para otros. Les doy muchísimas gracias a todos mis amigos, hermanos que semana a semana me acompañan en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones y hasta la próxima.